hombre enfermo. Soy malo. No tengo nada de simpático. Creo estar enfermo del hígado, aunque mirándolo bien, no entiendo de eso ni sé a punto fijo dónde tengo el mal. No me cuido, ni nunca me he cuidado, por más que profeso estimación a la medicina, pues soy sumamente supersticioso, o por lo menos lo bastante para tener fe en la medicina. Mi ilustración me permitiría no ser supersticioso, y sin embargo lo soy. No, caballero, si no me cuido es por pura maldad. Eso es. ¿Acaso no puede usted comprenderlo? Pues bien, caballero, lo comprendo yo y basta. Sin duda, no acertaría yo a explicarle a quién perjudico yo en este caso con mi maldad. Me hago perfecta cuenta de que, no cuidándome, no perjudico a nadie, ni siquiera a los médicos. Mejor que nadie en el mundo, sé que solo a mí mismo me hago daño. No importa, si no me cuido es por malicia. Que tengo enfermo el hígado, pues que reviente. El fragmento que acabamos de leer corresponde al comienzo de una novela de 1864 del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky titulada Memorias del subsuelo. En dicha novela, Dostoyevsky describe un alma abyecta, vil, infame hasta el extremo. Se trata de las memorias de un personaje anónimo, un exfuncionario que vive recluido y enclaustrado en un tugurio, en el subsuelo. Pero este subsuelo no corresponde a un lugar físico o material, sino que, como dice Cansino Sassens en el prólogo de la novela, el subsuelo al que aquí alude Dostoyevsky debe entenderse en sentido simbólico como el subsuelo del alma, de la personalidad consciente, la región profunda y tenebrosa donde viven su vida oscura los instintos arrojados y se elaboran las tragedias, donde habitan sombras ávidas de sangre caliente y humana, las furias y las gorgonas que incuban lo fatal, todo cuanto escapa al contraste del espíritu. El subsuelo es el fondo del alma humana. Esta región oscura es la que explora Dostoyevsky en una autodisección, usando una expresión de Castellani. El novelista se encontraba en un estado de ánimo miserable al momento de escribir la obra. Castellani dice textualmente en su libro Psicología Humana que Dostoyevsky estaba peor que cuando estuvo en Siberia. Había liquidado de mala manera unos desgraciados amores con la aventurera Polina Suslova. Había perdido hasta los últimos cobres en la ruleta. Estaba al lado de su primera mujer, María Dmitrievna, que agonizaba de tisis. El mundo le era hostil y estaba él mismo enfermo. Y para unir el sarcasmo al dolor, su enfermedad no era un romántico aneurisma, sino unas almorranas. No puedo sentarme, no puedo estar de pie. En esta situación tan adversa y hostil, Dostoyevsky dirige su mirada hacia sí mismo. Se sumerge en el abismo de su alma, en aquel recóndito subterráneo, en el subsuelo de la conciencia, y desciende a aquellos lóbregos lugares, aquel foso del cual habla Santa Teresa, lleno de culebras y víboras y cosas ponzoñosas, con la intención de exponer, de revelar esa miseria. Dostoyevsky, que se figura poseedor de un alma llena de simpatía para todos, ávida de darse, como dice Cansinos, se encontrará, después de la vivisección operada en sí mismo, con que el gran corazón se muestra culpable de falsedad. No, tú no eres grande ni generoso. Tú no estás lleno de ese supuesto amor a las criaturas. Tú eres cobarde, sensual y egoísta. Toda tu pretendida grandeza no pasa de la intención. Tú no eres más que un ególatra, un vanidoso, un hipócrita. Tu falsa amorosidad es un ansia de que los demás se fijen en ti y te celebren. Eres orgulloso y misántropo. Huyes de la gente y luego te resientes del abandono que tú mismo provocas y te crees desdeñado y perseguido.
Eres una contradicción grotesca y dolorosa. Eres un corazón con hemorroides. El hombre del subsuelo es, como dice Cancinos, ese demonio alógico, la encarnación del espíritu demoníaco subversivo que, a diferencia de otros personajes de Dostoyevsky derivados suyos, es más bien contemplativo y no activo. No ha acertado a ser ni bueno ni malo, ni infame ni honrado, como él mismo lo confiesa. Toda su capacidad destructiva se encuentra en potencia. No se despliega en actividad en la forma de un gran crimen, sino que permanece en un estado de quietud. No obstante, hierve en él la propensión a la transgresión y el delito. Más bien se atrinchera, se arrincona en su covacha. Cuando por la fuerza de su voluntad no puede derribar el muro que se levanta ante él, el muro de las leyes de la naturaleza y de la aritmética ante el cual se subleva, al cual no se somete, aunque con sus fuerzas sea incapaz de derribar dicho muro, no por ello ha de resignarse ni sosegarse ante la imposibilidad de derribarlo. El hombre del subsuelo dice: hay que acurrucarse voluptuosamente en la inercia, aunque rechinando en silencio los dientes, al pensar que no tenemos contra quién volver nuestro furor, cuyo objeto no existirá acaso nunca. Que en todo esto hay de por medio juegos de manos, naipes amañados, que todo es un puro lodazal sin que sepamos qué ni quién, pero que, pese a todas esas incógnitas y supercherías, continuáis sufriendo, y cuanto más ignoráis, tanto más sufrís. El encono, el hermetismo y la obcecación del hombre anónimo del subsuelo recuerdan el tercer grado de desesperación del que habla Kierkegaard en La enfermedad mortal, la desesperación de la obstinación. Es la desesperación de querer uno ser sí mismo, pero quererlo de un modo desesperado, por la vía de la obcecación, por el endurecimiento en el odio del alma que sufre, pero no quiere ser liberada de su tormento. No quiere ser liberada del aguijón en la carne y decide ser ella misma junto con el aguijón eternamente. ¿Por qué Dostoyevsky ha escrito esta novela? Memorias del subsuelo es una crítica y una sátira del socialismo utópico, del movimiento nihilista ruso y de las ideas del romanticismo francés y alemán. Estas últimas habían ganado terreno en la Rusia de la primera mitad del siglo XIX y habían derivado posteriormente en el movimiento nihilista que tuvo una significativa popularidad en la segunda mitad del siglo XIX. Algunas de estas ideas en auge hacia 1860, ideas que Dostoyevsky rechaza y a las cuales se opone vehementemente, son el materialismo filosófico, el socialismo utópico, el egoísmo racional, el utilitarismo, el determinismo materialista y el ateísmo. Concretamente, Dostoyevsky escribió Memorias del subsuelo como respuesta al que fue considerado como jefe y vocero de los jóvenes radicales rusos, el escritor Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky. Richard Pevear, en su introducción a Memorias del subsuelo, dice textualmente que Chernyshevsky fue el autor de una serie de trabajos críticos, en particular El principio antropológico en la filosofía, en el que propuso la doctrina del egoísmo racional, una adaptación del interés propio ilustrado de los utilitarios ingleses. Su novela programática utópica, ¿Qué hacer?, escrita en prisión tras su detención en 1862 por actividades revolucionarias y publicada en 1863, se convirtió inmediatamente en un manual para los activistas sociales. Varias décadas después, Lenin, quien denominó a Dostoyevsky como un escritor superlativamente malo, pudo testificar que «¿Qué hacer?» lo había convertido en un revolucionario confirmado. En su obra «¿Qué hacer?», Chernyshevsky ofrece una visión utópica en la que se plantea la perspectiva de un futuro idílico para la humanidad, en el que, una vez ilustrados los hombres en cuanto a sus intereses propios, tanto la razón como la ciencia harían posible la creación de una sociedad perfecta establecida a partir de cálculos racionales y del interés propio racional,
por lo que, eventualmente, el hombre sería incapaz de hacer el mal, puesto que, una vez ilustrado acerca de sus propios intereses, vería con claridad que lo ventajoso estaría en el bien, en hacer el bien, y por lo tanto se conduciría en función de lo que su razón le dicte como lo más ventajoso. Uno de los sueños de Vera Pavlovna, la protagonista de la obra de Chernyshevsky, evoca el Palacio de Cristal, aquella edificación de hierro fundido y cristal que fue construida en Londres con motivo de la Gran Exposición Mundial de 1851. Esta majestuosa edificación simboliza para Chernyshevsky el sueño de transformar a la sociedad en un palacio de cristal mediante la vía del socialismo radical. El Palacio de Cristal representa la utopía de una sociedad perfecta y feliz, donde los seres humanos actúan de manera predecible y calculada según la razón, y en la cual, con base en la doctrina del egoísmo racional, todos los problemas serían finalmente resueltos. Pero, ¿es posible establecer un paraíso en la tierra? El hombre del subsuelo, como dice Cansinos, posee la creencia en la existencia de algo más que la razón y todos los valores derivados del dogma 2 y 2 son 4. Como los románticos, se subleva contra la tabla de Pitágoras y admite algo más que las razones causales sintetizadas en los números. Proclama la existencia del elemento caprichoso en la naturaleza y en el hombre. Niega la racionalidad de la voluntad y que ésta se rija por la noción de lo óptimo. Niega hasta el instinto de conservación propio y se ríe del valor ético de la noción de utilidad. El hombre puede creer su ruina, su destrucción. Desde su covacha, desde aquel antipático rincón, a través de las rendijas del entablado del suelo, podemos oír la voz del hombre del subsuelo, quien habla así. Oh, decidme, ¿quién fue el primero que anunció? El primero en proclamar que el hombre solo comete bajezas porque no comprende sus verdaderos intereses, y que si lo ilustrasen sobre este punto, si le abriesen los ojos sobre su verdadero interés, sobre su interés normal, al punto se volvería bueno y generoso, y esto por la sencilla razón de que, siendo inteligente, si acertaba a conocer lo ventajoso, solo lo encontraría en el bien. Y como el hombre no puede obrar a sabiendas contra sus intereses, necesariamente por tanto se conduciría bien. Oh, niño inocente y puro, pero ¿cuándo a través de los siglos se dio por vez primera el caso de que el hombre obrase solamente consultando su interés? ¿Os encargáis de definir exactamente en qué se cifra la ventaja para el hombre? Y si, no obstante, pudiese suceder alguna vez que la ventaja para el hombre consistiese, y no solo consistiese, sino que tuviese que consistir en la circunstancia de haber de desearse lo perjudicial y no lo ventajoso. Y si así fuese, si caso semejante pudiese ocurrir, vuestra regla quedaría anulada. ¿Admitid la posibilidad de casos semejantes? ¿Os echáis a reír? Reíd, reíd cuando queráis, señores míos, pero responded, ¿están perfectamente determinados los intereses del hombre? No los hay entre ellos que no han sido incluidos ni podrán nunca serlo en ninguna clasificación. A lo que yo sé, caballeros, habéis trazado vuestra lista de los intereses humanos con arreglo a un promedio sacado de las estadísticas, de las fórmulas científicas y económicas. Son el bienestar, la riqueza, la libertad, el reposo, etcétera, etcétera. De suerte que el hombre que voluntaria y abiertamente se levantase contra ese balance sería, según vosotros, y hasta según yo, un oscurantista o un chiflado. ¿No es verdad? ¿Será verdad que no hay nada más preciado a los ojos del hombre que sus más inmediatos intereses? O bien, para hablar según la lógica, ¿no existirá cierto interés más principal que los otros? Uno
uno de esos intereses de que nadie hace cuenta y por el que, sin embargo, es capaz el hombre de arremeter si es preciso contra la razón, el honor, el sosiego, el bienestar, en una palabra, contra cuanto de más hermoso y útil existe, con tal de alcanzar esa primordial ventaja, la más principal y preciada de todas a sus ojos. Añadís a esto que la ciencia misma instruirá al hombre, que aquel en realidad no tiene voluntad ni caprichos, ni nunca los tuvo, ya que no es sino una suerte de teclado, y que, ante todo, se rige el mundo por las leyes de la naturaleza, de suerte que, haga lo que haga, no es un producto de su voluntad, sino de las leyes naturales. Todos los actos humanos se deducirán entonces matemáticamente de esas leyes mediante una suerte de tabla de logaritmos hasta 100.000, catalogada en un almanaque. Entonces, seguís diciendo, las condiciones económicas tomarán un aspecto nuevo. Como todo estará calculado con exactitud matemática, bastará un momento para resolver todas las cuestiones, pues ya habrán recibido las soluciones todas que sean susceptibles. Entonces, construiremos un palacio de cristal. Entonces, en una palabra, aquello será jauja. Cierto, y ahora soy yo quien habla, que es imposible responder de una manera absoluta que no nos matará entonces el tedio, porque ¿en qué ocuparse si todo está previsto en la lista? Pero en cambio, reinará el sentido común. Lo malo es que acaso los hombres considerasen como una dicha volver a la época de esos pasatiempos, porque el hombre es necio, fenomenalmente necio, o por mejor decir, no es tonto del todo, pero sí tan ingrato que no tiene igual en toda la creación. Así que en modo alguno extrañaría ver surgir de pronto del seno de esa racionalidad futura a algún caballerete de catadura vulgar, o más bien chusca y retrógrada, que poniéndose en jarras nos dijera: buenos señores míos, ¿no les parece que debemos darle una buena puntera a la razón, con la única mira de enviar a los logaritmos al diablo y poder vivir según el antojo de nuestra estúpida voluntad? Y todavía sería eso poco, pero lo malo es que al punto encontraría partidarios, que tal es la naturaleza humana. Y es que, en todos los tiempos y lugares, no hubo en el mundo hombre que no quisiese conducirse según su voluntad y no con arreglo a los dictados de la razón y de su interés. Puede uno en verdad querer conducirse contra su provecho y hasta ocurre que tal cosa sea absolutamente necesaria. Tal es mi opinión. Nuestro propio deseo, voluntario y libre, nuestro propio capricho, aún el más alocado, la fantasía desatada hasta rayar en lo extravagante. He ahí en qué consiste la ventaja pasada por alto, el interés más principal que en ninguna clasificación se incluye y que manda a paseo todos los sistemas y teorías. En todo tiempo no han hecho los hombres sino pelearse unos con otros, pelearse y volverse a pelear. Sobre la historia universal se puede decir cuanto se quiera. Solo una cosa no podréis decir de ella, que es prudente. Constantemente vemos en la vida criaturas muy morales y discretas, sabios y filántropos que se proponen por objeto de su vida el ser lo más morales y prudentes posible. Pero es un hecho probado que muchos de tales filántropos, tarde o temprano, se desdicen hacia el fin de su vida, dando lugar a anécdotas que no pocas veces son el colmo de la indecencia. Y ahora os pregunto, ¿qué puede esperarse del hombre, de un ser dotado de tan extrañas propiedades? Colmadlo de bienes, anegadlo en aventuras, proporcionadle una satisfacción económica tal que no tenga que hacer otra cosa sino dormir, comer arrope y procurar que la historia universal no se interrumpa. Pues aún así, por ingratitud, por maldad, cometerá el hombre infamias. Se jugará su arrope y deseará adrede absurdos capaces de perderlo, cosas insensatas e inútiles, solo por añadir a esa prudente positiva un elemento destructor fantástico. El hombre desea a toda costa conservar sus quiméricos sueños, su rastrera sandez,
con el solo fin de afirmarse a sí mismo que los hombres son hombres y no pianos que obedecen las leyes de la naturaleza. Más aún, hasta puesto el caso de que efectivamente solo fuese un piano, si se lo demostraban por medio de las ciencias naturales y matemáticas, no por ello volvería en sí, sino que por el contrario, haría algo adrede únicamente por ingratitud, hablando con propiedad, por salirse con la suya. En el caso de que no pudiera hacerlo así, imaginaría la destrucción y el caos y toda clase de plagas. Llenaría el mundo de maldiciones y como solo al hombre es dado maldecir, todo lo conseguiría con esas maldiciones. Es decir, quedaría persuadido de ser hombre y no piano. Si decís que todo eso puede preverse por medio de la lista, el caos, el trastorno y la maldición, que la mera posibilidad de un cálculo previo puede contenerlo todo y que la razón concluirá por prevalecer, entonces el hombre se volverá loco expresamente para no tener razón y obrar con arreglo a su capricho. Así lo creo y lo garantizo, porque toda ocupación humana consiste precisamente en probarse a sí mismo el hombre a cada instante que es hombre y no piano. Después de esto, es posible no pecar, no jactarse de que nada existe y de que el deseo depende, hasta ahora, de no se sabe qué. Dostoyevsky rechaza la idea de la naturaleza humana expuesta por Chernyshevsky. El hombre del subsuelo se alza como un argumento antropológico de la imposibilidad de establecer el paraíso en la tierra por la fuerza de la pura racionalidad humana. Douwe Fokema, en su libro Perfect Worlds, Utopian Fiction in China and the West, dice textualmente que Dostoyevsky ha expresado una objeción fundamental psicológicamente convincente a cualquier intento de realizar una utopía en la tierra. Pero, ¿qué hay de suyo en el hombre, en su naturaleza, que imposibilite el establecimiento de un paraíso en la tierra por sus solas fuerzas humanas? En la segunda parte de esta serie de videos intentaremos dar respuesta a este interrogante.